Muchos de los que ahora toman la decisión de castigar a Chipre por el descontrol de la isla no solo se oponían a cualquier tipo de regulación, sino que protegían a los llamados paraísos fiscales. En el caso de Chipre, sabían que muchos de los capitales rusos que llegaban a la isla eran de origen dudoso. La parte griega de la isla parecía florecer por el flujo de inversiones y su incorporación a la zona del euro en 2008 auguraba un futuro maravilloso, especialmente para los bancos. Sin embargo, Chipre, que apenas representa el 0.2% del PBI de la Unión Europea, es parte de un entramado geopolítico mucho más complejo que una simple economía de casino. Su ubicación geográfica la convirtió durante la llamada Guerra Fría en un nido de espías. Ahora, como descubrieron en sus costas ricos yacimientos de gas, son los empresarios de las multinacionales los que pasean por la isla Nicosia o por sus hermosas costas. La situación de Chipre hoy se asemeja a un complicado laberinto griego, aunque es muy probable que los más poderosos, poseedores de grandes fortunas, encuentren la forma de salir, seguramente quedarán atrapados los más pequeños, a los que les quitarán sus ahorros mientras buscan una salida. El país de apenas 1 millón de habitantes y la 10ª parte de Panamá, en extensión, es el cuarto que rescata a la Unión Europea tras Grecia, Irlanda y Portugal. Chipre se incorporó a la Unión Europea en 2004 y a la zona del euro en 2008. Por lo tanto, apenas lleva 5 años empleando la moneda única europea, que utilizan ya 17 de los 27 estados de la Unión Europea. El sistema bancario chipriota ha funcionado en todo momento como un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea, especialmente con capitales procedentes de inversores de Rusia, país que no está en la Unión Europea, cuestión por la cual el sistema bancario chipriota está escasamente regulado por el Estado. La crisis llegó después de una década larga de crecimiento con un promedio anual del 4%. El origen ha sido el mismo que el resto de los países rescatados. Un sistema bancario cada vez menos regulado como telón de fondo de una burbuja inmobiliaria y financiera que, a su vez, era el escenario ideal para que el blanqueo de dinero de las oligarquías y mafias rusas. La materialización del rescate llegó el jueves 28 de marzo, cuando llegaron a Chipre las primeras remesas del dinero del Banco Central Europeo, que pusieron fin a 2 semanas de sequía de liquidez monetaria del sector bancario chipriota. El Banco Central Europeo, que surge siempre como imagen salvadora de la economía europea y de los países rescatados, está en el centro mismo del debate sobre la reforma del sector financiero de la eurozona, según quedó establecido por los países de la eurozona cuando acordaron formar la Unión Europea. El Banco Central Europeo sería el organismo interdependiente encargado de la impresión de la moneda europea. En este sentido, el Banco Central Europeo equivale a la Reserva Federal de los Estados Unidos. En todo este tiempo, el gobierno tuvo que decretar un corralito para evitar la fuga de capitales del país, asemejándose a lo acontecido en Argentina en la década del año 2000. Los ciudadanos solo podían sacar de los bancos 300 euros por persona y al día. Aunque las condiciones del préstamo pactado finalmente entre la Unión Europea y Chipre mejoraron a las primeras planteadas por la eurozona, continúan siendo extraordinariamente duras y auguran una travesía de 2 años en el desierto para este país. Entre otras cosas, este deberá reestructurar profundamente su mayor banco y tendrá que cerrar la segunda entidad financiera del país. Impondrá quitas severas por encima del 40% y en algunos casos hasta del 100% a los accionistas, los acreedores y a quienes tengan en sus cuentas de ahorro más de 100.000 euros. De hecho, las tasas a los depósitos jamás se habían aplicado antes en ninguno de los rescates europeos pactados. Se desconoce cuánto durará el corralito y la cuantía final del rescate. El préstamo de la Unión Europea asciende a 10.000 millones de euros, mientras que los chipriotas tendrán que poner, en principio, otros 7.000 millones. Si bien podrán ser más según las variables que quedan aún por resolver. Por lo anterior, es importante estar atentos a los sucesos económicos globales, a efecto de diseñar estrategias para contener posibles efectos que repercutan a la economía mexicana.